Ahí estamos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien. Gloria a Dios, ahora sí. Qué lindo escucharlos, qué lindo verlos. La verdad, como siempre decimos, es un privilegio poder estar aquí. Nos sentimos siempre en casa. Voy a subir esto un poquito más. Cada invitación que el pastor me hace, el pastor Andrés, es una oportunidad hermosísima para poder ver a Dios en la vida de ustedes, pero principalmente para, como siempre, sentirnos en casa. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? ¿Me permiten hacer una oración por este tiempo que vamos a tener? Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y te pedimos, Señor, que vos nos hables en esta tarde, Señor, en este tiempo, que sea tu palabra llegando a lo profundo de nuestros corazones. Vos nos conocés, Señor, sabés por lo que cada uno está pasando y que necesitamos una palabra de tu parte. Señor, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, también quiero decirles que nuestros pastores allí en Champion Forest, de donde venimos, en Houston, les envían saludos a cada uno de ustedes también, Pastor Andrés, a la familia. Así que bueno, hoy lo que vamos a hablar es un tema que para mí es tan importante y apasionante, que es sobre el amor del Señor. Ahí vamos a leer en Juan del 10, en el capítulo 10, del versículo 1 al 18, vamos a leer bastante ahí de la porción de la palabra. Y hay una palabra puntual ahí que dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y de eso quiero que hablemos hoy. Cuando el Señor dio de alguna manera y explicó, ¿sí?, esta similitud entre lo que hace el Señor Jesús y lo que hace un pastor, es tan interesante y me gustaría que en esta tarde lo podamos como masticar un poco, ¿sí? Pero yo pensaba un poco cuando él hablaba de las ovejas, el Señor, y me preguntaba, ¿alguno de ustedes creció alguna vez con un perro o un gato? ¿Alguno creció? ¿Sí? Y se dieron cuenta de cómo quizás ese animal dependía de ustedes, ¿sí? Y de alguna manera los buscaba a ustedes ¿para qué? Para cuando quería comer, cuando quería salir, cuando querían algo. Y de alguna manera hay algo en la naturaleza, ¿sí?, de las criaturas que necesitan de alguien en quien confiar, ¿sí? Porque con esa persona se sienten seguros, con esa persona es como que se sienten en casa, se sienten protegidos, ¿sí? No sé si vieron alguna vez con nuestro perro en Argentina nos pasaba cuando había truenos, ¿sí?, o una lluvia media fuerte, él venía ahí y se pegaba al lado nuestro, ¿no? Necesitan esa protección, ¿sí? Y de alguna manera, cuando habla de las ovejas, el Señor, y esto sucedía y sucede con las ovejas en Palestina, que tenían eso con su pastor. No seguían a cualquiera, sino a quién seguían, a su pastor, ¿sí?, porque las protegía aún con su propia vida. Y esta mañana el Señor nos va a mostrar un poco esa imagen, qué significa realmente, ¿sí? Y vamos a leer todo el pasaje, pero a mí me gustaría que cuando lo podamos leer, que prestes atención. Hay veces, y a mí me pasa, ¿sí?, yo te lo tengo que reconocer, cuando a veces leemos la palabra, estamos leyendo sin pensar demasiado, ¿sí? Es como que vamos leyendo pero no pensando, es como que no podemos hacer las dos cosas a la vez, y a los hombres nos pasa más seguido, ¿sí? Pero acá te quiero pedir que trates de utilizar un poco más ese procesador, ¿sí?, que cada uno tenemos, y que trates de ir pensando en eso que el Señor dice. Y desde el versículo 1 dice, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Jesús le puso
este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y acá es el versículo que leíamos antes. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. Y ese hombre huye, ¿por qué? Porque es un asalariado. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo le conozco y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Qué palabra tan rica, profunda, ¿no? Donde uno podría sacar toda una serie de predicaciones de acá, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar solamente en un área, pero hay tanto en esta palabra. Y es interesante porque este pasaje viene de lo que sucedió en Juan 9, un capítulo anterior, donde el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y es muy interesante, y vamos a leerlo ahí muy rápido. En Juan 9, del 4 al 7, dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra que Él me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice el Señor que escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó y al volver veía. El Señor ahí obviamente está haciendo milagros, como muchas veces lo hizo cuando Él caminaba en esta tierra como ser humano, pero acá estaba haciendo dos cosas el Señor. Por un lado, estaba haciendo milagros, ¿sí? Una parte que estaba dándole vista a este ciego. Pero por otro lado, el Señor todo el tiempo estaba confrontando ¿a quién? A los religiosos, ¿sí? Los que no creían, los que estaban en contra del Señor. Entonces Él acá surge una confrontación muy fuerte en el capítulo 9, donde los religiosos se levantan por esto que había hecho el Señor y se levantan en contra del Señor. Y aún se levantan en contra de este ciego también. Y por eso es que el Señor, luego de esta situación, habla del pastor y del asalariado. Y de alguna manera Él dice: yo soy el buen pastor, yo me ocupo de ustedes, yo los amo. El asalariado, lo único que le importa, básicamente, son las apariencias, es cumplir, y hasta a veces les van a venir a robar, y está hablando de lo que uno no debe hacer. Pero ¿de quién estaba hablando en ese momento? De los religiosos que estaban en contra del Señor. Por eso el Señor los estaba confrontando. Pero no estaba hablando solamente de eso, hablaba de un montón de cosas más ahí el Señor. Pero vamos a avanzar un poco más. Y la primer verdad que quiero decirte es que el Señor es un pastor que me protege y me da acceso. El Señor me da acceso. Por eso es que habla de que Él es la puerta a ese redil, que no hay manera de entrar si no es por el Señor. Y ahí en Juan 10, del 7 al 9 leíamos: por eso volví a afirmar, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. ¿De quién está hablando ahí? De los religiosos del capítulo 9, ¿sí? Pero las ovejas, dice, no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. En Palestina es interesante porque el pastor era literalmente la puerta del rebaño. Por las noches se acostaba en la entrada del redil, ¿sí? Y protegía con su propia vida y su propio cuerpo que nadie entrara
a querer, número uno, robarse una oveja o que ningún lobo viniera a querer matar a las ovejas. No había otra forma de entrar. Si querías llegar a las ovejas, tenías que pasar por el pastor. Y eso es lo que de alguna manera el Señor nos muestra. Yo soy la protección de tu vida. Yo soy quien te va a proteger. Y no hay manera de entrar al reino del Señor si no es a través de Jesús. Y acá el Señor hace una analogía otra vez. Habla del ladrón, es interesante, y el pastor. Y dice, el pastor es quien te viene a proteger. Pero el ladrón es quien viene a robar y a destruir. Y está hablando obviamente de nuestro enemigo, nuestro adversario, del diablo, ¿sí? En el versículo 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, acá es muy interesante entender esto también. El objetivo del diablo, el objetivo del enemigo, ¿cuál es? Matar, robar, destruir. Ese es el objetivo. Pero el objetivo del Señor no, es que tengamos principalmente vida y ¿qué más? Vida en abundancia. Entonces, cuando yo estoy dentro de su rebaño, y esto es muy interesante, tengo acceso no solo a su cuidado, sino a la vida abundante. La vida abundante viene solamente cuando estoy en el Señor. Ahora, ¿qué es? Yo pensaba, ¿qué es la vida abundante? El ser humano todo el tiempo busca la abundancia. No es lo mismo. Todo el tiempo estamos buscando la abundancia, queremos más, ¿sí? Y a veces uno lo puede ver de una manera muy negativa, el querer más. Pero no, a veces necesitamos más, porque necesitamos tener mejor estabilidad, necesitamos tener un poco más de seguridad, necesitamos más bienes materiales, necesitamos mejorar nuestra casa, mejorar nuestro auto, necesitamos más. Ahora, eso no es la vida abundante que el Señor dice y que el Señor promete. La vida abundante tiene que ver con el contentamiento en Él. Y no tiene nada que ver con mis posesiones. El enemigo nos hace creer o nos quiere hacer creer que nosotros vamos a estar mejor cuando tengamos más. Y eso es una gran mentira. Y ahí viene, cuando tenga un mejor trabajo voy a estar mejor. Cuando gane más voy a estar mejor. Cuando me reciba de este curso voy a estar mejor. Cuando logre cambiar mi bendito auto, mi bendito carro, ahí voy a estar mejor. Y eso es una mentira. Lo único que me va a hacer estar mejor realmente es mi relación y mi intimidad con el Señor. Y con esto no quiero decir que tenemos que mejorar nuestro trabajo, nuestro carro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dónde están nuestras expectativas. Nosotros tenemos que crecer. La palabra dice que el Señor espera que podamos crecer en todas las áreas. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, espero que puedas crecer en todas las áreas, así como prospera tu alma, que puedas prosperar en todo. El Señor quiere que podamos prosperar. ¿Cuántos creen que Dios quiere que podamos prosperar? Dios quiere eso. Pero otra cosa muy distinta es que yo piense que eso va a cambiar mi vida y que le ponga una fe a eso que no se la estoy poniendo al Señor. El único que puede transformar mi vida y darme vida abundante es el Señor. Por eso es que hay tantas personas que aún ponen en riesgo su matrimonio, sus hijos, por cosas materiales y llegan a ciertas metas y las cumplen y logran conseguir ese trabajo, logran esa venta, logran conseguir esa casa, logran conseguir ese estatus social que esperaban, pero cuando llegan ahí se dan cuenta que no era lo que pensaban. Se dan cuenta del altísimo precio que eso tuvo. Y no tienen la vida abundante. Entonces el Señor aquí dice, yo soy quien te va a dar la vida en abundancia. Él es el único que me puede dar esa vida. Ahí en Juan 4:14, otro pasaje, el Señor cuando habla con la mujer samaritana dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hay una sed, siempre hablamos de esto, ¿no? Que el único que sacia esa sed es el Señor. El único que lo sacia es el Señor. Y lo segundo que quiero decirte es que el Señor es un pastor que da su vida por mí. El Señor da su vida por mí. En Juan 10, del 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas.
El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo le conozco y doy mi vida por las ovejas. Y acá el Señor está anticipando lo que iba a hacer, que iba a entregar su vida en sacrificio por nosotros. Y esto es tan interesante de entender, porque esto es lo que muestra ese gran amor del Señor por mí. Yo creo que el gran objetivo, uno de los grandes objetivos, yo les confieso, que tengo en la vida, es poder conocer más del amor del Señor. Y no es que no conozca del amor del Señor, creo que conozco bastante de su amor y he visto muchísimo el obrar de su amor en mi vida, en nuestra vida. Pero creo que muchas veces, humanamente, nos olvidamos de ese amor. ¿Cuántos se olvidan del amor del Señor? ¿No? Y uno empieza a tener temor. Por ejemplo, cuando yo siento temor, no voy a preguntar cuántos sienten temor, todos creo que sentimos temor a veces, y no estoy hablando del temor natural, de que voy a cruzar la calle y viene un auto y tengo que tener cuidado para protegerme. No hablo de ese temor. Hablo del temor y es esa sensación de que algo malo va a suceder y de que algo malo va a estar conmigo, con mis hijos, que algo malo les va a pasar, que esto no va a cambiar, que siempre voy a estar en la misma situación. Ese temor viene de la falta de conocimiento del amor del Señor. Cuando el amor del Señor está bien encendido en mi corazón y está bien presente en mi corazón, ese temor desaparece. Por eso es que es tan importante entender y tener no solamente conocimiento intelectual, sino la revelación del amor del Señor, de lo que habla aquí su palabra, de que es ese pastor que da su vida por las ovejas. Si el Señor dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos? Y acá hago una salvedad, una diferencia. Es todo lo que necesitemos, no todo lo que querramos. Hay una gran diferencia con eso. ¿Sí? El Señor hoy nos está dando todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay veces que queremos más. ¿Cuántos quieren más? Yo quiero más. ¿Sí? Pero ahí viene esa diferencia y esa tensión que hay. En decir, Señor, pero vos sos fiel y me prometiste. Yo eso no te prometí que te iba a cambiar el auto el mes que viene. Yo te voy a dar todo lo que necesites. No, pero yo necesito... Y ahí peleamos con el Señor. Pero el Señor nos ama tanto y tenemos que conocer cada vez más de ese amor. Y hay un contraste que el Señor hace acá, en el versículo 12 y 13, con el asalariado. Dice, el asalariado trabaja por lo que recibe, mientras le sirve, está, pero cuando le cuesta, se va. Cuando el lobo viene, el momento real de prueba, el asalariado huye y las ovejas quedan solas. Y acá hay un tema interesante también, que creo que tiene que ver ya con la esencia de la iglesia, ¿no? Que habla del corazón pastoral, el corazón del siervo del Señor, el corazón del que quiere servir al Señor. Y cuando hablo del corazón pastoral no estoy hablando solamente del corazón de sus pastores, ¿no? Estoy hablando de un corazón que está en todos nosotros. Y el Señor quiere usarnos a todos para extender su reino. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no va a usar solamente, y no está en sus planes usar solamente a sus pastores. Está en sus planes usarnos a todos nosotros. Y el Señor va a hacer crecer esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pero lo va a hacer a través de ustedes. Ahora, cuando eso suceda, acá va a suceder algo muy interesante. Y es que el Señor me va a mostrar a mí, va a probar mi corazón, te va a mostrar a vos. ¿Cuál es tu corazón? Si es el corazón de un pastor o de un asalariado. Y esto es muy interesante porque el pastor, el corazón pastoral, digamos, es el corazón que ama a las ovejas. Y el asalariado es el que está buscando un beneficio propio. Y uno dice, no, pero eso en la iglesia no pasa. En algunas iglesias pasa. En algunas, no acá, en algunas pasa. ¿Sí? Donde uno está buscando un beneficio. Y a veces no estoy hablando de un beneficio económico, no estoy diciendo eso. Pero a veces hay como algo ahí transaccional. Que si la persona me da un beneficio, yo la ayudo. Ahora la persona quizás no me va a dar un beneficio, no la ayudo, no estoy, no la llamo, no la sigo, no la disipulo. Cuando ya se me empiece a estar haciendo un poco más pesado, lo dejo.
porque ya me está tomando demasiado trabajo. Pero el pastor, el corazón pastoral, dice que da su vida. Y otra vez no estoy hablando del llamado pastoral, eso es otra cosa. Estoy hablando de algo que el Señor puso en nosotros, que es su amor. ¿En cuántos el Señor puso su amor? Si el Señor puso en nosotros su amor, es un amor para dar a otros también. Y yo te lo quiero anticipar porque el Señor te va a usar y te va a probar en esto. El Señor es el buen pastor. Todo lo que hizo y lo que hace es por amor. Es por amor. Es tan interesante entender de su amor. Y algo más que dice acá, que es el acto más grande de amor que el Señor hizo, fue voluntario. En el versículo 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. ¿Sí? Dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y esto me pareció tan interesante, porque a veces uno puede decir, bueno, al Señor no le quedaba otra, ¿sí? Fueron cosas que le sucedieron y, bueno, fue obediente. No, esto fue un acto totalmente voluntario lo que hizo el Señor. Él entendía que la única manera de poder salvarme a mí y a nosotros era a través de ese acto. Y el Señor dijo, yo quiero hacerlo. No importa el costo, yo quiero hacerlo. Ese amor hoy sigue más activo que nunca. No es algo histórico, no es solamente un hecho histórico. El Señor está vivo hoy y ese amor está presente hoy. Y eso es tan, pero tan interesante lo que el Señor hizo. Porque por ese amor es que nos acercó al Padre. Ese amor es el que nos dio acceso, como te decía antes, a la presencia de Dios. Hoy justo charlábamos con mi esposa y hablábamos, ¿no?, de todas las cosas que hizo el Señor, estábamos meditando en la palabra. Y digo, pensar que el Señor nos dio todo eso a nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Todo lo que el Señor hizo caminando en la tierra nos dio la autoridad y la potestad para que nosotros lo pudiéramos hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y acá no me voy a meter mucho en ese tema, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Es la convicción que el Señor tenía de que eso podía suceder, la fe. A veces a nosotros nos falta eso, esa convicción, el tomarnos en serio su palabra. Pero eso hoy está tan, pero tan activo en nosotros. Ahora el Señor, ¿cómo es que nos dio acceso a todo eso? Por el sacrificio que Él hizo. Cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, Él nos da acceso al Padre, a su presencia, a sus milagros, a sus bendiciones. Todo eso es por su sacrificio. Y lo tercero y último que te quiero decir es que el Señor es un pastor que me conoce. El Señor me conoce. Juan 10, del 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo le conozco y doy mi vida por las ovejas. Es interesante mientras estudiaba este tema, que también en Palestina el pastor llama a sus ovejas por nombre. ¿Sí? Quizás en el campo aquí también sucede. Yo nunca lo vi, pero sí estudiando empecé a darme cuenta que las llama por su nombre y responden por su nombre. Imagínense tener 50, 100, 200 ovejas, acordarse el nombre. Yo a veces no me acuerdo el nombre de dos hermanos en la iglesia, pero acordarse el nombre de todas las ovejas y llamarle que responden. Y habla de un conocimiento, ¿no?, del pastor hacia las ovejas. Ahora, es interesante que el Señor acá, cuando habla, este conocimiento que Él nos conoce, dice que este conocimiento es mutuo. Dice, las ovejas me conocen y yo conozco a las ovejas. Y acá hay algo interesante, ¿no? Y es que yo puedo conocerle más al Señor. El Señor me invita a que yo le pueda conocer más, a que pueda tener una relación mucho más personal con Él. ¿Y cómo es eso? Bueno, tenés que buscarlo. Tenés que buscarlo en su palabra, tenés que buscarlo en oración. Pero eso te va a permitir conocer más quién es Él, cuál es su amor por vos, qué es lo que el Señor tiene para tu vida. En el versículo 15 dice, y habla del nivel de conocimiento, que ahí para mí fue como demasiado, ¿no? Que dice, en el versículo 15, miren, vamos a leerlo. Dice, así como el Padre me conoce y yo le conozco. Habla de ese nivel de conocimiento. Así como imagínense, Jesús conoce al Padre
y el Padre conoce al Señor. Dice, de esa misma manera ustedes me pueden conocer a mí y yo los conozco a ustedes. Habla de un nivel de intimidad muy, pero muy profundo y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, hay un contraste ahí que pone, ¿no? Y dice, al extraño, en el versículo 5, dice, pero jamás seguirán a un desconocido, hablando de las ovejas otra vez. Dice, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Y acá otra vez el Señor me invita a que yo le pueda conocer más. Él quiere conocerme más, tener más intimidad con Él. Pero te dice, al extraño las ovejas no conocen. Las ovejas no siguen voces extrañas, huyen de ellas, ¿sí? Y esto nos plantea la pregunta, ¿qué voces estamos siguiendo? ¿A qué voces seguimos? ¿Cuáles son las voces que nos pastorean hoy? ¿Sí? ¿Cuáles son las voces que nos están pastoreando? Quizás amistades tóxicas, costumbres de nuestra cultura, las redes sociales, las ideologías que a veces hay en el mundo que nos rodean. Hay muchas voces, no sé si ustedes se dieron cuenta, que intentan pastorearnos, que intentan llevarnos de un lado para el otro. Y hay algo muy fuerte que hoy está sucediendo, que es la comparación todo el tiempo. Las redes sociales, el elemento más fuerte de las redes sociales tiene que ver con la comparación. ¿Sí? Compararnos con la estética, con lo que cada uno tiene, con lo que cada uno hizo, con sus logros. Y eso está tentando todo el tiempo en nuestro corazón. Ahora, no eres un número, algo tan importante que veíamos en el rebaño del Señor. El Señor te conoce. El Señor nos conoce. El Señor quiere tener una relación más íntima con cada uno de nosotros. Pero es tan importante que quizás hoy puedas tomar esa decisión. ¿A quién estás siguiendo? Quizás obviamente decís, bueno, no, yo sigo al Señor, por eso estoy acá, vengo el domingo a la iglesia. Bueno, pero luego que salís de la iglesia, ¿a quién estás siguiendo? ¿A dónde está empujando tu corazón? Hay veces que el Señor te quiere llevar para un lugar, pero hay una voz más fuerte que te lleva para otro lugar. ¿Cuál es esa tensión que hoy está dentro de tu corazón? Quizás una relación que no agrada al Señor, quizás algo que el Señor te está mostrando no es por acá, no es este el camino que yo tengo para vos, tengo otra cosa para vos. Y hay veces que nos encaprichamos, ¿sí? Nos ponemos tercos con el Señor y decimos, no, Señor, pero es así, es este o es esta, o quiero esto. Y el Señor te dice, no, no es por ahí. Y nos cuesta a veces que el Señor nos diga que no. Pero yo quiero decirte algo. El Señor tiene lo mejor para nosotros. No podemos tener ese temor de que algo malo va a suceder si el Señor no me da esto que yo quiero. Eso es un temor muy grande. Eso es algo diabólico que viene del mismo infierno. Que me dice, si yo no cambio el auto, algo va a pasar. Si yo no hago esto, algo malo va a suceder. Si este nuevo trabajo no me sale, me voy a quedar en la calle. Esa es una mentira. El Señor tiene control de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es quien me da esa vida abundante. Mi Dios no es mi trabajo, mi Dios no es mi economía, no es mi cuenta de banco. Él es mi Dios. Amén. Y Él me conoce y sabe lo que necesito. Pero antes de orar, yo quiero leerte algo más, que es el Salmo 23. Cuando luego de estudiar esta palabra y meditar en esto que habla el Señor, de que Él es nuestro pastor, de que Él nos cuida, de que Él nos va a guardar aún contra el enemigo. Veía el Salmo 23 y digo, wow, Señor, y esto fue escrito antes, ¿sí? Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Todos sabemos que es tan difícil a veces enfrentar desafíos, enfrentar situaciones. ¿Qué es lo que dice acá la palabra? Dice, aunque camine por valles tenebrosos. ¿Sí? Otra versión dice, valle de sombra y de muerte. Quizás ese lo conocemos un poco más, de la versión Reina Valera. Pero la Biblia lo que nos muestra
es que muy probablemente pasemos por esa clase de valles. No es que el Señor nos dice, mira, no vas a pasar por ningún valle, siempre vas a estar bien. ¿Sí? Siempre vas a tener todo lo que quieras. Eso no promete el Señor. El Señor lo que promete es que va a estar a mi lado. Que aunque pase por ese lugar difícil, por ese valle, el Señor va a estar a mi lado. Y esto no es solamente una convicción, lo cual también es muy importante, es una realidad. Que cuando estemos pasando por un momento difícil, saber que el Señor está a mi lado. Y hago así porque sentir que me estoy tomando de la mano de mi Padre. ¿Vieron quizás cuando nuestros hijos eran chiquitos y ante alguna situación venían y se agarraban de nosotros? ¿Sí? Es esa misma imagen. Es buscar la protección. Porque quizás la situación difícil sigue pasando. Quizás hay un ruido, algo que sucedió en el lugar. Eso no cambió. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora estoy cerca de mi Padre. Y sé que nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque estoy con mi Padre. No es lo mismo que en la misma situación el niño esté solo. Y eso es lo que el Señor hoy viene a darnos. Y el Señor hoy nuevamente te viene a recordar. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí, no te alejes. Yo estoy ahí, aún en medio del valle de lo que estés pasando. Yo estoy ahí. Quizás la situación por algún tiempo no va a cambiar. O quizás sí, mañana cambie, no lo sabemos. Pero lo que hoy sí te aseguro que puede cambiar es que puedas tomarte de su mano. Es que puedas agarrarte de Él y que puedas nuevamente sentir que su amor es tu protección, que Él nos protege, que Él está a nuestro lado. ¿Amén? ¿Por qué no oramos ahí donde estamos? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y oramos? Señor, te damos tantas gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por saber que, Señor, que tu amor es tan grande, Padre. Por saber, Señor, que siempre estás a nuestro lado, Señor. Que vos no te olvidaste de nosotros, Señor. Que en medio de la situación que estamos viviendo, Dios, tu presencia sigue estando ahí. Y en este momento yo quisiera que podamos hacer algo más. ¿Por qué no te pones en pie por un momento? Y que ahí donde estás, en tus propias palabras, puedas por un lado entregarle al Señor ese temor que estás teniendo. Si hay algo que quizás te está dando tanta inseguridad por alguna situación, quizás por algo que está sucediendo hoy, algo que está sucediendo con tu familia, quizás con el futuro, pensamientos, ideas, que en este momento puedas poner toda esa situación en una sola palabra y se la entregues al Señor y le digas, Señor, yo te entrego mi futuro. Señor, todo esto que estoy viviendo, te entrego mi familia, Señor. Te entrego, Señor, mis hijos, Padre, te lo entrego a vos, Señor. Mi economía, mi salud, lo que sea. Tómate un momento ahí y entregáselo al Señor. Y en la medida que se lo entregues, el Señor te va a empezar a dar de su paz. Señor, yo te pido ahora, Dios, que venga tu paz. Tu paz, Espíritu Santo, tu paz. Tu paz, que es símbolo, Dios mío, también de tu amor por nosotros, Señor. De esa seguridad de que todo va a estar bien, que vos nos estás cuidando, Señor. De que nada escapa de tu mano, Señor, que no te olvidaste de nosotros, que no olvidaste nuestras oraciones, Señor. Las promesas, Señor, que nosotros nos tomamos en serio, sabemos que no las olvidaste, Señor. Padre, y sabemos que vos estás. Señor, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Padre, declaramos que vamos a confiar en vos, Señor, porque vos sos nuestro buen pastor. Señor, te amamos tanto, que en cada momento podamos tener más revelación, más conocimiento, más convicción, Señor, de tu amor, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.